Vamos a leer un pasaje, hermanos, en el Evangelio de Juan. Y con este pasaje nos introducimos a la reflexión. Juan capítulo 14, versículo 23 y versículo 24. Juan 14, 23 y 24 dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vamos a orar, hermanos. Santo y glorioso Dios, bendito, alabado, exaltado, eterno, excelso. Padre, no hay palabras para describirte. Nuestro lenguaje es escaso. Ni siquiera, Padre, teniendo labios de ángeles, podríamos describir la grandeza de quién eres tú. Pero aún así, en nuestras limitaciones, deficiencias y debilidades, deseamos, Padre, manifestarte lo que significas para nosotros. Y es por eso, Señor, que anhelamos conocerte más, porque cuanto más te conocemos, más crece nuestro amor por ti, Señor. Porque cuanto más te conocemos, más podemos ver nuestro pecado. Como lo entonábamos al iniciar el culto, Señor, enorme la culpa se ve por tu luz. Cuanto más nos acercamos a ti, más pecados podemos ver en nosotros. Así que ayúdanos, Señor, para que a la luz de tu palabra podamos examinarnos a nosotros mismos, podamos ver en nuestro interior y, como lo acabamos de cantar, hagamos pactos contigo, Señor, de cuidar no solo nuestros ojos, nuestras manos y nuestro corazón, sino nuestros oídos, nuestros labios, nuestros pies. Que todo, Señor, lo que nosotros hagamos, siempre lo hagamos para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Y si algo no encaja dentro de eso, Señor, que nos abstengamos de hacerlo, porque no conviene, porque no edifica. Así que enséñanos por medio de tu palabra, porque ella es útil para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos, para hacer de nosotros hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. Enséñanos, te lo pedimos. Háblanos, te lo rogamos. Y concédenos tu gracia para que tengamos toda reverencia, toda atención, de tal manera que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que produzca en nosotros ese fruto de obediencia y de arrepentimiento con los cuales te honremos y glorifiquemos. Lo pedimos todo por medio de Jesús, en quien te oramos, te alabamos y te damos gracias. Amén. Si nosotros tenemos ahí lo que acabamos de leer, Jesús hace una promesa. Jesús les dice, mire, porque ellos están preocupados porque Jesús se va. Y es normal, ¿no? ¿Cómo se sienten los hijos cuando papá o mamá dicen, miren muchachos, los voy a dejar 2, 3 días encargados con alguien, vamos a ir a hacer una diligencia, vamos de paseo, vamos de negocio, vamos... No creo que los muchachos se queden. Bueno, posiblemente al inicio sientan algo de gozo. Por fin solos en la casa. Como mi pobre angelito, ¿no? Cuando se vio que estaba solo, se sintió feliz, pero no le duró mucho tiempo la felicidad. Él sabía que hacía falta su familia. Bueno, los hijos pueden experimentar eso. Puede que haya un momento de satisfacción, puede que otros al inicio lo manifiesten y digan, no te vayas, no me dejes, ¿por qué te vas a ir? Llévame. Pero después sienten como un poquito de tranquilidad. Bueno, los discípulos están experimentando algo parecido. Jesús les dice, yo me voy.
yo me voy. Inmediatamente comienzan las emociones, los sentimientos en ellos a revolver sus corazones y decir, yo no quiero que Jesús se vaya. Pero Jesús los tranquiliza con estas palabras: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué les está diciendo Jesús? Ustedes no van a quedarse solos. Yo voy a venir a estar no con ustedes, sino en ustedes. Escuchen, no es estar con ustedes, es estar en ustedes. No sé si alguien tenga aquí niños que les dé temor dormir solos o les dé temor la oscuridad. Y hay niños que ese temor los lleva a no querer desprenderse del lado de los padres, con 6, 7 años en la cama de los padres. Y el papá le dice, tranquilo hijo, acuéstate en tu cama que yo voy a estar aquí si me necesitas. No, el niño no quiere saber que su padre está cerca, él lo quiere tener al lado. Y es lo que Jesús les está diciendo. Yo voy a estar en ustedes. Ustedes van a poder sentir mi presencia. Y eso, hermano, nos enseña algo, que tener a Cristo en nuestras vidas no es una teoría subjetiva, no es un pensamiento, no se trata de tener fe de que algo está sucediendo. Tener a Cristo en nosotros es tener la confianza de que Él mora en nosotros. Y si nosotros tenemos esa confianza, eso nos va a llevar a nosotros manifestar convicción en acción. Salió en verso sin mucho esfuerzo. Convicción en acción. ¿Por qué? Porque cuando alguien está realmente convencido de algo, lo demuestra. En otras palabras, lo que creo define lo que yo hago. Es lo que está diciendo Jesús. Lo que creo define lo que yo hago. ¿Por qué? Porque mis acciones manifiestan en qué creo yo. Si yo digo que he nacido de nuevo, hermanos, hay evidencias que no se van a poder ocultar. Hay cosas que no van a poder ocultarse. Hay cosas que tarde o temprano alguien las va a tener que notar. Y ese fue el temor. Ustedes recuerdan que yo me parafraseaba esto, lo que pasó con Moisés. Mandan a matar a todos los niños porque había una profecía y Faraón se aseguró de que esa profecía no se cumpliese. Bueno, él pensó que no se iba a cumplir y manda a matar a todos los niños. Pero ellos deciden guardar a Moisés, sus padres. ¿Pero qué pasó después de unos meses? Sabían que no podían ocultarlo. No podían. Es una criatura, es un ser vivo, es un niño que se va a convertir en hombre. No puede quedarse oculto. Así que deciden sacarlo a la luz y llevarlo al río. Y de ahí su nombre, Moisés, salvado por las aguas o salvado de las aguas. Hermanos, es lo mismo que sucede con un creyente. Si hemos nacido de nuevo, tienen que haber evidencias de ese nuevo nacimiento. Por eso decía, no se trata de una fe subjetiva, de una creencia. Sí, yo creo en Dios. Bueno, Santiago capítulo 5 dice que también los demonios creen. Los demonios no son ateos. A veces pensamos que los más miserables de este mundo son los ateos, ¿no? Porque los demonios no son ateos. Los demonios son creyentes, ellos creen que Dios es uno. No tienen problemas con la doctrina de la deidad y la unicidad de Dios, no tienen problema, pero siguen siendo demonios. Entonces, cuando hablamos nosotros de un nuevo nacimiento, no estamos hablando simplemente de manifestar creer, es convicción en acción. Y para ilustrar esto, hermanos, vamos a ver una historia en Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. Marcos capítulo 5, antes de que pasemos a Efesios, donde hemos estado tocando algunos aspectos, no los vamos a tocar todos, porque los vamos a estudiar el miércoles con nuestro hermano Juan Carlos, los miércoles, si Dios nos lo permite. Pero Marcos 5, 21 al 43 es un poco largo, yo espero que usted siga la lectura. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo,
y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Aquí tenemos dos historias que se cruzan. Una mujer con un flujo de 12 años y una niña que muere a los 12 años. ¿Serán coincidencias? Yo no creo en coincidencias. Yo creo en la obra de Dios, en la sabiduría de Dios, en la soberanía de Dios. Pero se cruzan estas dos historias, hermanos. Y esta historia nos enseña lo que sucede en la vida de alguien que cree y en la vida de alguien que ha pasado de muerte a vida. Primeramente porque la mujer creía en Jesús y esa fe la llevó a la acción. ¿A cuál acción? Si tan solo tocar el borde de su manto, quedaré sana. Ella no necesitó que se reunieran 20 pastores, ujieres, diáconos y comenzaran a hablar en lenguas imponiéndole manos para que fuese sana. Ella no necesitó de eso. Y en las escrituras nunca vemos eso. Por eso es una práctica antibíblica. Antibíblica es esa práctica. Que se reúnan 20, 30 personas y que tengan que hablar en lenguas para que alguien sane. Es antibíblico. La palabra enseña otra cosa. Pero este no es el caso. Aquí vemos a Jesús sanando a una mujer porque la fe de ella la llevó a hacer algo, tocar aunque sea el borde del manto de Jesús. Y en ese momento quedó sana de su azote. Pero no era todo lo que estaba sucediendo. Había venido Jairo, un principal de la sinagoga, porque su hija de 12 años estaba no enferma, muy enferma. Otras versiones dicen gravemente enferma y traducciones más literales dicen estaba agonizando. Esa era la condición. No era un dolor de cabeza. No era una crisis emocional. A veces los hijos tienen crisis emocionales y no, mi hijo está muy enfermo. Bueno, no estoy diciendo que no sea algo de que tener cuidado, pero no en comparación con esta niña. Esta niña se encuentra en un estado de agonía y eso es lo que lleva al padre a querer ir al encuentro de Jesús. Escuche, era un principal de la sinagoga y si usted recuerda lo que pasó en Juan capítulo 9 y capítulo 10, ¿qué fue lo que dijeron los discípulos? Si alguien confiesa que Jesús es el Señor y si siguen creyendo que Él es el Hijo de Dios, ¿qué va a pasar?
los expulsamos de la sinagoga. Ellos eran muy radicales en cuanto a sus creencias y a su teología. Ellos no admitían teologías equivocadas y falsas en la sinagoga, los expulsaban. Y es por eso que Jesús en Mateo 18 nos enseña lo mismo. ¿Qué hacer con alguien que está haciéndole daño a la iglesia del Señor? Hay mucho que aprender del pueblo judío. A veces lo condenamos por su incredulidad, pero hay mucho que aprender de su obediencia también. Entonces, este hombre se está arriesgando a que pueda ser expulsado de la sinagoga, pero no le importa. Él tiene un problema y está buscando solución a su problema. ¿Cuál es su problema? Una hija muerta. Y esto nos muestra a nosotros lo que sucede cuando alguien muere. Ya lo parafraseábamos también en otra meditación. ¿Qué sucede cuando alguien muere? Bueno, hay llanto, hay sufrimiento, ¿sí o no? Hay tristeza, hay dolor, que no solo afecta a la familia directa, afecta a familiares cercanos, afecta incluso vecinos, compañeros de trabajo, amigos, afecta. Alguien dice que no, que los que lloran en los velorios es porque quieren dar una buena impresión de ser sensibles. No, yo no creo eso. Yo creo que hay personas que realmente sienten cuando un amigo o cuando un familiar, aunque no fuese cercano, muere. Lo sienten. Así que cuando muere alguien se siente ese vacío. Hay algo que sucede en la vida de las personas que estaban cercanas a él. Pero eso es lo que sucede en un ambiente general. Ahora, ¿qué sucede con la persona que muere? Bueno, algo que nosotros sabemos, y yo no sé si usted ha tocado un muerto, pero un muerto se pone frío. Yo he tenido la oportunidad de tocar a varios, no por curiosidad, sino por las circunstancias. Ver a una persona morir y ver a una persona después de muerta tratando de reanimarla pensando que todavía hay algo que hacer. Pero la persona se pone fría, no respira, y es por eso que una de las señales de si todavía está vivo es que se acercan para ver si respira, poner el oído o ver el movimiento del pecho, si todavía hay movimiento. Pero no solamente pasa eso, no oye. Usted le habla y él no oye. No habla. Si usted ve un muerto hablando, corra por su vida. Se levantaron los zombies. Pero el muerto no habla, no siente. Él no siente. Él no reacciona a ningún estímulo externo. No reacciona. Y eso es lo que nosotros vemos aquí, hermanos. Mire, cuando usted ve el versículo 35, dice que vinieron de casa de Jairo y le dijeron, tu hija ya murió. ¿Usted cree que el hombre vio que ella como que expiró y salió corriendo? Ya se murió. No, yo me imagino que sucedió lo que sucede cuando alguien ve morir a un ser querido. ¿Qué le dice? No te vayas. Y tratan de reanimarlo, y tratan de moverlo, y tratan de sacudirlo. Algunos le dan hasta cachetadas, porque dicen que eso hace reaccionar a la persona. ¿Ya? Bueno, ojo, si usted se quedó dormido y le están pegando cachetadas, no es porque crean que está muerto. De pronto se están desquitando de algo que hicimos mal. Pero eso es lo que a veces hacen con la persona. Tratar de hacerla reaccionar. Yo creo que estas personas hicieron todo eso, pero ella no reaccionó. Porque además Jesús no estaba ahí a 2 cuadras de la casa. Jesús apenas ha desembarcado de la orilla del mar y las casas quedaban como quedaban en otra época en el centro. Ellos no se arriesgaban a construir viviendas cerca al mar porque cuando las mareas subían, pasa lo que sucede con muchas casas que construyen cerca del mar, se inundan. Las casas quedaban retiradas. Si él viene apretujado por una multitud, y usted sabe lo que es caminar en medio de una multitud, usted no avanza. ¿Sí o no? No avanza al mismo paso que si estuviese solo. Lo están apretando, así que él tomó tiempo para que él comenzara a caminar hacia casa de Jairo. Y más porque ha sanado a la mujer, él se ha dado la vuelta y ha comenzado una conversación con ella. O sea, han pasado minutos, no sé si horas, pero lo suficiente para que las personas se dieran cuenta que la niña realmente ya estaba muerta porque no había respuesta en ella. Pero sucede algo, hermanos. Jesús le dice a este hombre, no temas, cree solamente.
y lo acompaña. Cuando Jesús llega a la casa, se encuentra con la escena que usted se encuentra cuando muere alguien. ¿Cuál es la escena? Alboroto, llanto, lamento, posiblemente gritos. Posiblemente gritos de algunos familiares. Posiblemente alguien cuestionando la voluntad de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Pero por qué si apenas tenía 12 años y estaba comenzando a vivir, Señor? ¿Por qué no se murió esa otra señora que ya tiene más de 90, está viviendo horas extras? ¿Por qué mi hija de 12 años? ¿Por qué ella? Yo no sé si usted ha visto esa escena, yo la he visto. Yo la he visto. Incluso maldecir a Dios porque su hijo se murió con 18 años. Posiblemente estaba pasando algo de eso. Y llega Jesús y encuentra esa escena, lloros y alborotos. Pero qué diferencia entre la reacción de Jesús y la reacción de las personas. Todos están llorando y Jesús está en calma. Escuchen, no indolente ni indiferente, pero sí en calma. Hay diferencia entre la reacción de una persona a otra. Jesús no reaccionó así. Por eso cuando a veces decimos que en Juan capítulo 11 Jesús lloró porque Lázaro estaba muerto, ahí no lo dice. Yo creo que él lloraba más por la incredulidad de las personas que estaban en ese lugar. Porque Jesús sabía que él iba a morir. ¿O no lo sabía? ¿O se enteró cuando llegó allá? No, él sabía que iba a morir. Él lo sabe todo, él es Dios. ¿Cómo no iba a saber que iba a morir? Entonces, cuando Jesús llega a este lugar, todas las personas están llorando y Jesús está tranquilo. Jesús está en paz, Jesús está en calma. ¿Por qué? Porque él sabe que la muerte no es un enemigo invencible. ¿Saben por qué? Porque Jesús es el que tiene el poder de la vida y de la muerte. Por eso Jesús estaba en calma. Por eso yo no creo que Jesús llorara con la muerte de Lázaro. Porque él sabía que lo iba a resucitar. Si leemos Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y 18. Apocalipsis 1, verso 17 y 18. Dice la palabra de Dios, y escuche, esto es una revelación de Dios por medio de Jesucristo a Juan. Y dice, cuando le vi, está diciendo Juan, vio a Jesús, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciéndome, no temas. ¿Recuerda lo que le dijo a Jairo? ¿Qué le dijo a Jairo? No temas. Allí le está diciendo lo mismo. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Por qué Jesús estaba tranquilo? Porque Él es el que tiene las llaves de la muerte, del Hades. Porque Él es el que nos ha dado vida. Y por eso la pregunta de Jesús a Marta en Juan 11:26, ¿crees esto? La pregunta queda todavía para nosotros, ¿crees esto? Porque lo que está sucediendo aquí es que está llegando Jesús al hogar de Jairo. Y escuche, a ese hogar no llegó un simple profeta. No sé si Jairo se lo imaginaba, si no, este es un profeta como Elías, y recordemos que Elías también resucitó a un niño que había muerto, ¿lo recuerdan? Al hijo de la viuda de Sarepta, él lo resucitó. Posiblemente él dijo, bueno, si Jesús es un profeta, tal vez tenga el espíritu de Elías, porque eso es lo que se creía. Mateo capítulo 16, eso es lo que dicen. Algunos dicen que Elías, otros Moisés y otro alguno de los profetas. Posiblemente él pensaba eso, pero el quien llegó a la casa de Jairo no era un simple profeta, no era un buen predicador. No llegó solamente un buen predicador. No llegó tampoco un sanador. No, es que este sí tiene conocimientos de RPC, ¿es que se llama? Reanimación. No, él sí los tiene, nosotros no sabemos, él sí. No, quien llegó a ese lugar, hermano, ¿sabe quién era? La vida personificada. Esa fue la persona que llegó a ese hogar. La vida en persona, y es por eso que Juan dice, lo que hemos visto tocante al verbo de vida, eso les manifestamos. Porque Juan vio la vida en persona. Y yo pregunto,
para nosotros, ¿cómo estamos viendo a Jesús hoy? ¿Como un buen predicador? Porque hay personas que se acercan al cristianismo y dicen, no, es que el cristianismo enseña buenos valores, buenas virtudes. Y para ser un pecador como los demás, yo prefiero ser una persona moral. ¿Es así como estamos viendo a Jesús? ¿Como un buen predicador? ¿Que nos va a hacer mejores personas en la sociedad? Aunque aclaro, Dios hace eso con nosotros. ¿Estamos viendo a Jesús como un profeta? ¿O estamos viendo a Jesús como un sanador? ¿Como la solución a un problema físico? ¿Como la solución a un problema conyugal? ¿Le estamos buscando, hermanos, como la solución a un problema superficial? ¿Como los gurús? ¿Como los astrólogos? A ver si me revela el número que va a caer. A ver si me dice lo que me depara el destino. A ver si él me revela si está bien hacer este negocio o no está hacerlo bien. Y adelanto algo, alguien decía en una ocasión sobre esto: ¿por qué quieres que Dios te revele más de su voluntad si la que ya sabes no la haces? ¿Por qué le pedimos a Dios, revélame más tu voluntad si la que ya conozco no estoy dispuesto a hacerla? Si la que ya Él me ha revelado, la ignoro. Como dice Jeremías, la echamos a nuestras espaldas. ¿Cómo estamos viendo nosotros a Jesús, hermanos? ¿La solución a un problema conyugal? Porque hay personas que piensan, bueno, si voy a la iglesia, mi marido se convierte y si se convierte no me deja. Entonces voy a estar bien con él. Si voy a la iglesia, mis hijos se van a convertir, van a dejar su pecado y eso es lo que yo quiero, que mis hijos sean buenas personas. Y asisten a las iglesias. ¿Cómo estamos viendo a Jesús? Aclaro, Jesús puede hacer todo eso. Jesús puede solucionar un problema físico, Jesús puede solucionar un problema económico, puede solucionar el problema de la rebeldía de un hijo, un esposo, una esposa incrédulas. Jesús puede hacer todo eso. Eso no está en discusión. La pregunta es, ¿cuál es mi intención en buscarle? Porque el problema más grande del hombre no es un problema humano material. El problema más grande del hombre es un problema espiritual. El problema más grande del hombre es que está muerto. Así que de nada le sirve a una persona que está muerta recibir toda clase de regalos si sigue muerta. En una conversación que tenía con un joven con quien estamos haciendo un trabajo de evangelismo, yo le decía, imagínate que tú estás herido de muerte y llegan dos amigos tuyos. Uno te ofrece, al verte que tienes una puñalada en tu cuerpo y la sangre ha comenzado a brotar al punto que toda tu camisa se ha manchado, llega un amigo y te ofrece regalarte una camisa nueva para tapar la mancha. O llega otro amigo que te ofrece llevarte al médico para que seas sanado. ¿Cuál de los dos crees que te ama más? ¿Cuál de los dos crees que es más amigo que tú? Más amigo tuyo. Obviamente, ¿no? La pregunta parece un poco ridícula. Obviamente, quien le ofrece llevarlo al médico para que lo sanen. Pero escuche, hermano, hermana, es eso lo que nos ofrece Dios y nosotros preferimos la camisa nueva. Preferimos la solución a un problema superficial que la solución a un problema espiritual. Volviendo, hermanos, a la historia. La niña es sanada, o resucitada más bien, no sanada, resucitada, porque ella murió. Y sucede algo que la Escritura nos muestra aquí, hermanos. Si usted vuelve a Marcos, capítulo 4, para que lo leamos, aquí nos encontramos con dos cosas que les dice Jesús a ellos que hicieran con la niña, o cosas que sucedieron, y luego una orden que él da. Marcos capítulo 5, dice al terminar el pasaje, versículo 41, y tomándola de la mano la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido en niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó, ¿y qué más? Y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y les dijo que se le diese de comer. Aquí encontramos nosotros algo que nos va a llevar a
contextualizarlo con Efesios capítulo 4, que es lo que estamos meditando. La niña es resucitada, se pone en pie, se incorpora y comienza a caminar. Pero Jesús ordena que hagan algo: aliméntenla. Si usted contextualiza todo eso con Efesios capítulo 4, es lo mismo, hermanos. Quien ha recibido vida comienza a caminar por fe, pero necesita ser alimentado. Y para eso el Señor pone los ministros. Jesús resucita, nosotros tenemos una acción, pero viene una orden directa: tienes que ser alimentado. Pero aquí viene una orden en la voz activa para los padres de la niña: ustedes denle de comer. ¿Quiénes son los responsables de alimentar la iglesia? Los servidores, los ministros. Pero ¿quiénes son los responsables de recibir el alimento? Porque si los padres le hubiesen ofrecido comida y la niña no come, yo creo que la niña hubiese vuelto a morir por desnutrición. Y hay cristianos que han resucitado, que están caminando por fe, pero no reciben el alimento. No se alimentan. Creen que se están alimentando, pero no se están alimentando. Y así no se puede vivir la vida cristiana. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17, y luego saltamos porque ya hemos visto algunos textos de ahí. Efesios capítulo 4. Hoy tenemos un mundo religioso que se alimenta de testimonios, que se alimenta de asistir a retiros espirituales, que se alimentan de leer, y no digo que esté mal, pero de leer literatura que apela más a la psicología que a la fe. Y ellos creen que se están alimentando. Ponen un CD de alabanzas y todo el día cantan, pero no leen la palabra de Dios, no escudriñan las escrituras y no se congregan fielmente para ser instruidos por aquellos siervos que Dios ha puesto en la congregación, de la cual ellos dicen que son miembros. Porque ellos dicen que son miembros, pero no se están nutriendo con el pueblo de Dios. En Efesios capítulo 4, verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hay un andar diferente entre un incrédulo y un hijo de Dios. Una pregunta: ¿cómo anda un muerto? ¿Usted ha visto andar un muerto? Si usted lo ha visto andar, corra. Corra. No, el muerto no anda. Pero Pablo quiere describirnos que hay una forma de vivir, porque no habla del andar literal, sino una forma de vivir entre el incrédulo y el creyente. Si usted recuerda, cuando la niña resucitó, dice, ella andaba. Ella comenzó a manifestar que ahora tenía vida. Ahora, ¿cómo manifestó ella que ahora tenía vida? Versículo 25. Ya vimos el domingo pasado que una de las evidencias es que nuestra mente está siendo renovada. Verso 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuál es el andar de un incrédulo? La mentira. Ellos mienten con todos los dientes. Mienten y son insensibles. Algo por allá les dice que está mal, pero mienten y practican la mentira. Pablo dice: no, si ustedes dicen que tienen vida, ya no anden como los otros gentiles que están muertos. Y una de esas evidencias es: desechen la mentira. Quien ha nacido de nuevo está comprometido a desechar la mentira. Por eso el himno hacemos hoy. Hermano, no es hoy. Es a partir del día de nuestra conversión en la cual nosotros debimos haber hecho un pacto con el Señor. Y si pecamos, ya no nos deleitamos en el pecado. ¿Por qué? Porque a diferencia de un muerto, él no reacciona a ningún estímulo.
Un vivo sí. Y cuando alguien está vivo espiritualmente y miente, el Espíritu Santo le redarguye. Hay un estímulo espiritual que se manifiesta en la persona que está viva y no puede seguir así. La palabra mentira en el griego es la palabra pseudo, que traduce también falsedad, engaño o mentira. Y de ahí a que se hable de algunos evangelios pseudocanónicos. ¿Por qué? Porque quiere decir de que no pertenecen al canon porque son falsos. Pseudoevangelios. Algunos dicen que hasta Judas, el que se ahorcó, alcanzó a escribir un evangelio antes de morir. Yo no lo sé, pero si no está en las escrituras, yo no lo creo. Pero la palabra pseudo se refiere a eso, a falsedad, a engaño. Y Pablo le está diciendo a los hermanos que hay dos razones, de muchas, pero aquí menciona dos razones para dejar la mentira y revestirnos de la verdad. Y esas son un por lo cual y un por qué. Por lo cual dejad la mentira y hablad verdad cada uno con su prójimo, porque hay un por lo cual y hay un por qué. El por lo cual, por la razón de que nosotros, si usted lee del versículo 20 al 24, dice, ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad, ¿de qué? De la verdad. Entonces conecta todo eso y les dice, por lo cual, por eso que les acabo de decir, porque ustedes no han aprendido así a Cristo, porque ustedes saben que han recibido una verdad, no una verdad subjetiva, sino una verdad personificada. Ustedes han recibido a Cristo. Por esa razón, desechen la mentira. Hermanos, la práctica tiene fundamento en la teología. A veces nosotros queremos llevar a las personas a la práctica sin haberles enseñado la teología. Y es por eso que muchos encuentros donde se tiene mucho avivamiento, donde se aplica mucho la psicología, la motivación, el emocionalismo, dura lo que dura ese retiro. Y las personas salen felices de allá, alegres, contentas. Pero como la teología no está fundamentada en sus corazones, ellos vuelven a las prácticas de antes. Hay personas que dicen, ay, a mí me gustan los sermones más avivados. Bueno, eso te va a durar lo que dure el sermón. Bueno, a algunos se les extiende, un día, 2 días. Pero la teología es el fundamento de la práctica de un creyente. Por eso Jesús les dijo, denle de comer. No les dijo, hagan una fiesta. Ha nacido de nuevo, un baby shower. Traigan bombas. Bueno, no sé si habían bombas en la época. Posiblemente un coco que lo vaciaran por dentro. No les dijo nada de eso. Denle de comer. Nútranla. Eso es lo que necesita un creyente. Nutrirse. Y esa nutrición es la que nos lleva al versículo 25. Por lo cual, por lo que les acabo de enseñar, porque ustedes tienen un conocimiento profundo de la obra de Dios en ustedes. Por esa razón, desechen la mentira. Desechen la mentira. Hermanos, si a nosotros no nos mueve la teología, yo no sé qué nos mueve. Si el conocer la voluntad de Dios no es lo que me está llevando a mí a la convicción en acción, yo no sé entonces qué es. Yo no sé si hemos caído en la religiosidad, en donde somos más movidos por emociones que por convicciones. Pero Pablo no termina allí, sino que en el Salmo 58, 1 al 3, no pierda Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Salmos 58, 3. Del 1 al 3 vamos a leerlo. Oh congregación. ¿A quién le está hablando? ¿Pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres?
Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, hermanos? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Reveladora la palabra de Dios. ¿Usted tiene que enseñarle a un niño a mentir? Levante la mano el padre y la madre que le haya dado clases a su hijo de mentiras y que su hijo ahora sea un experto en mentir. ¿No estamos luchando con nuestros hijos por las mentiras? Y a veces pueden ser mentiras tontas, me perdonan la expresión, pero al fin y al cabo mentiras. No, creo que aquí ninguno de nosotros tiene la teología católica apostólica romana, mentiras blancas, mentiras negras, mentiras piadosas. Creo que no, o no sé, ¿no? Dios pesa los corazones, pero las mentiras son mentiras. Y aquí está mostrando la distinción entre un creyente que ha nacido de nuevo y uno que asiste a una iglesia que dice ser creyente, pero no ha nacido de nuevo. Por lo cual, desechando la mentira. Esa es la causa. Ahora, ¿por qué? Porque él dio un por lo cual y dio un por qué. Porque somos miembros los unos de los otros. Escuche, ¿por qué debemos vivir desechando la mentira y hablando verdad? Porque somos miembros los unos de los otros. No porque nos han enseñado que las mentiras son malas, sino porque Dios nos dice que nosotros como miembros del mismo cuerpo no podemos mentirnos. La razón está en Dios. Hay una canción de hace muchos años, no sé si la recuerde bien, no sé los que tengan más de 30 aquí si la recuerden. Más o menos dice, es muy feo decir mentiras y no hay nada más lindo en un niño que decir la verdad. Entonces le enseñamos a los niños eso, mira, di la verdad porque se ve más lindo el niño cuando dice verdades. No, esa no es la razón. La razón es porque es un pecado. Por eso no puedes decir mentiras. El cristiano no dice mentiras, no porque quiera ser una persona moral, sino porque es un pecado delante de Dios. Pero aparte de eso, dice Pablo, porque somos miembros los unos de los otros. Escuche, hermano y hermana. Si yo digo ser miembro de una iglesia local, eso es un cuerpo. Yo no sé si usted tenga otra interpretación, pero eso es un cuerpo. Así lo enseña Pablo en Primera de Corintios, lo enseña en Romanos, lo enseña en Efesios, lo enseña en Colosas. Somos un cuerpo. Y si yo digo hacer parte de ese cuerpo, yo debo estar comprometido con ese cuerpo hablando la verdad. Ese es mi compromiso con ese cuerpo, decir la verdad. Pero aparte de eso, hermanos, nos dice, primero porque somos miembros los unos de los otros, segundo porque somos hijos de Dios. No decimos verdad porque nos han enseñado en el colegio a decir la verdad, porque nuestros padres nos han enseñado a decir la verdad, sino porque somos hijos de Dios. En Juan 18:38, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 38, dice la palabra de Dios, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué es la verdad? Está preguntando Pilato. Bueno, Pilato tenía razón para preguntar qué es la verdad. ¿Por qué? Porque él no era un hijo de Dios. Pero usted y yo sí somos hijos de Dios. Así que en nosotros no debe haber esa interrogante, ¿qué es la verdad? Porque un hijo de Dios sabe que debe vivir y andar y hablar con la verdad. Pero no solamente eso, hermanos, porque amamos a los hermanos.
Una de las evidencias de nuestro amor por los hermanos es esta. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 5? El amor no hace nada indebido. Pregunta, ¿mentir es debido? ¿Sí? Bueno, parece que no estamos seguros. ¿Mentir es debido? No es debido. Y si yo digo que amo y miento, estoy haciendo algo indebido. Y como dicen los silogismos, si yo miento, no amo. Un silogismo sencillo. Si digo la verdad, estoy mostrando mi amor por los hermanos. Porque ese es el amor. En Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8 en adelante, dice: no debáis a nadie nada, sino el amarlos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y la palabra es pseudo, de donde se extrajo la palabra mentira, falsedad. No dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es... Volvemos a la pregunta. Si estamos viviendo en mentiras, ¿estoy amando a mis hermanos? Recuerde, somos miembros los unos de los otros. Yo puedo decirle a mi hermano, a mi hermana que los amo, pero si yo vivo en la práctica de la mentira, es mentira. El amor no hace eso. El amor no le hace mal al prójimo. Hermano, pero la mentira que yo dije no tenía nada que ver con él. Eso creo yo. Pero la teología me enseña otra cosa. Soy miembro de un cuerpo. Y lo que haga yo y lo que haga usted le hace daño al mismo cuerpo. Mentir es hacerle daño al cuerpo al cual yo digo pertenecer. Eso es lo que hace la mentira, hermanos. ¿Qué pasaría? Yo le hago una pregunta. Esta ilustración la escuché, pero ¿qué pasaría si en nuestro cuerpo físico, un miembro le miente al otro? Coloco un ejemplo. Usted está caminando por una carretera, un abismo, y resulta que usted se asoma y el abismo tiene unos 8 o 9 metros de profundidad, pero el ojo decide decirle a la mente que él tiene solamente 1 metro de profundidad. ¿Qué hace el cuerpo? Bueno, el cuerpo, al ver de que no hay ningún peligro, salta. Pero ¿cuál era la verdad? Bueno, que el abismo tenía 8 o 9 metros. ¿Quién se afectó con esa mentira? ¿Solo el ojo? ¿Solo la cabeza? ¿Quién sufrió con esa mentira? O supongamos que usted va a probar la plancha, ¿sí o no? Y usted le pone el dedo y el dedo decide mandarle una información mentirosa, pseudo, al cerebro diciéndole: continúa fría. Así que usted, después de calentarla otro tiempo más, decide probarla no solo con el dedo, sino con toda la mano, para ver si es que el dedo tiene un problema. Porque algunas personas han perdido sensibilidad en los dedos, algunos hasta las huellas digitales, y tienen por eso que la mano izquierda o el otro dedo o el índice, otro dedo. Pero ¿qué pasaría entonces en la mano? Porque el dedo le envió una información mentirosa. Que toda la mano va a sufrir, y no solo la mano, porque una quemadura hace doler a todo el cuerpo. Pablo está diciendo: no podemos vivir en mentiras porque somos miembros los unos de los otros. Si en verdad tú y yo decimos amar la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, que no es otra cosa que amar a los hermanos, yo no puedo vivir en la mentira. Yo no puedo practicar la mentira porque no estoy amando al cuerpo.
Y no amar al cuerpo es no amar a Cristo. Nosotros no podemos hacer distinción entre el cuerpo y Cristo. Jóvenes, hijos, cuando ustedes mienten en casa, ustedes le están haciendo daño a toda su familia. A toda su familia. Cuando usted, hijo, le miente a sus padres, esa mentira no quedará allí. Esa mentira repercutirá en el ambiente familiar. Hay mentiras de hijos que han llevado a muerte de los padres. Hay hijos que se han gastado dinero que no era de ellos, sino de sus padres. Y cuando les preguntan, ¿usted cogió esa plata? No, papá, yo no la cogí. Y resulta que se la debían a alguien peligroso que no creyó que la plata se le había perdido. Y terminaron asesinando al padre. Una mentira hace daño. No importa si nosotros la vemos pequeña o grande, hace daño. Hace daño en la familia, hace daño en el hogar, hace daño en la sociedad. El problema es que nosotros imitamos lo que vemos en la sociedad. Somos imitadores compulsivos. Y vemos que la sociedad está fundamentada sobre mentiras. Hay gobiernos que son mentiras, hay hogares que son mentiras, donde usted ve la familia y dice, qué familia tan ejemplar. Pero son una mentira, son un engaño. Lo que viven en casa es otra cosa. Hay empresas que aparentan ser muy productivas, muy fructíferas, y en mentira están en quiebra. Hay personas que por fuera se ven muy morales, cultas, pero la realidad es otra. Esa es la sociedad. La hermana Nali nos compartía en estos días algo que espero no tocar susceptibilidades. En el Facebook, y mostraba la foto de don Ramón en el Facebook, y una foto retocada con Photoshop, sin la barbita, estilo turco. Así bien pulidito, refinado, y decía, en el Facebook, y luego lo mostraban en la vida real. Si usted está retocando foto y la está subiendo al Facebook, usted está mintiendo sin querer queriendo. Usted quiere aparentar algo que realmente no es. Eso es una mentira, porque usted no se presenta como es realmente. Hermanos, hay muchas formas de mentir y nosotros vamos adoptando lo que el mundo nos enseña. Pablo dice, no, ustedes ya no pueden vivir como los otros gentiles, por lo cual desechen la mentira, porque aparte de que nosotros le hacemos daño al cuerpo al cual pertenecemos, la mentira nos traerá consecuencias terrenales y eternas. Salmos capítulo 5, 4 al 6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirán a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. Salmos capítulo 10, verso 1, capítulo 101, perdón, versos 7 y 8. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Oseas capítulo 7, versículo 13. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Recuerde, ¿la iglesia es el cuerpo de quién? No sé si esto no me deja escuchar, me disculpan. ¿La iglesia es el cuerpo de quién? Así que cuando usted y yo mentimos, ¿contra quién mentimos?
Creemos, hermanos, que cambia nuestra forma de ver la mentira cuando tenemos una teología correcta. Mentirle a un hermano es mentirle a Cristo, porque si él hace parte del cuerpo de Cristo, es mentirle a Cristo directamente. Ay de ellos, dice Oseas. Hermanos, yo no sé cómo estamos viendo nosotros el asunto de las mentiras. Hijos, yo no sé cómo estás viendo tú el asunto de las mentiras. Pero si la palabra de Dios no despierta tu corazón y te hace ver las consecuencias terrenales y eternas que tendrás por vivir en la mentira, no hay terapia que valga contra ti. No hay argumento que pese en la mente de una persona para que deje la mentira. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso Pablo les dice a los hermanos, ustedes no han aprendido así a Cristo. Cristo es la materia, Cristo es el maestro. Por eso Pablo les podía decir, mi palabra no es mía. Y ustedes la recibieron no como palabra salida de hombre, sino como palabra que proviene de Dios. La teología correcta produce una práctica correcta. La teología emocionalista produce moralistas. Personas moralistas. Y las hay, en todas las iglesias las hay. Pero una persona que ha nacido de nuevo comienza a andar como esa niña, pero diferente. Y comienza a nutrirse como esa niña, pero de la palabra de Dios. La mentira, al igual que otros pecados que no los vamos a ver todos, eso le corresponderá a nuestro hermano Juan Carlos el día miércoles, por eso le invito a asistir los días miércoles. Nos vamos a dar cuenta que la mentira, como cualquier otro pecado, son destructivos para la iglesia del Señor. Y es por eso que el Señor en una ocasión dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano derecha, sácatela. Si usted aplica eso a la iglesia del Señor como cuerpo, ¿qué nos está enseñando? Mateo 18, 1 Corintios 5. Tito capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 5. Eso nos está enseñando. Un pecado le hace daño al cuerpo. Pablo le dice a los hermanos, si ustedes siguen mintiendo, le están haciendo daño al cuerpo de Cristo, le están haciendo daño a la iglesia de Cristo. Por eso no se mientan los unos a los otros. Antes, hablad verdad. Escuche, hermano, hablar la verdad no es una opción, es un imperativo. Y me llama la atención de que Pablo pasa del problema a la solución en segundos. Lo que usted se demore leyendo el pasaje. Desechen la mentira. Solución, Pablo, hablad verdad. Teología pura. Teología pura, hermanos. Sencilla, pero pura. Poderosa en aquellos que realmente están convencidos de que este libro es la palabra de Dios y que es el que tiene el poder de transformar nuestros corazones. Eso es teología pura. En Romanos capítulo 6, versículos 5 al 6, para ir concluyendo con 6 pasajes que nos faltan. Romanos capítulo 6, versículos 5 al 6, así que deje espacio en el cuaderno. Dice la palabra de Dios, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué le pasó a ese viejo hombre? Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. Hermanos, ¿nosotros estamos convencidos de esto? ¿O nos estamos abriendo los ojos apenas? ¿Cómo, hermano? Yo no sabía. No creo, hermanos, que esto fue lo que nosotros entendimos. Que ese viejo hombre tenía que ser crucificado con todo su pecado. ¿Quiere decir eso que el cristiano no vuelve a pecar? Nunca. El cristiano peca, pero no practica el pecado. No se deleita en el pecado. No vive en la práctica del pecado, aunque puede llegar a mentir.
¿Usted ha mentido alguna vez? Vuelvo a decir lo que decía hace unos días, me avergüenza mi vergüenza, pero yo lo he hecho. Pero no lo practicamos. No vivimos deleitados en el pecado, porque aprendemos que mentir es hacerle daño al cuerpo de Cristo. Por eso es que Pablo le dice a los hermanos en Efesios capítulo 3, verso 14, en esa oración que él hace por la iglesia en Éfeso, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Una iglesia que permite y tolera la mentira no le da gloria a Dios. No importa si todos los himnos que cantemos el día domingo tengan la frase gloria a Dios. No se la damos. No se la damos. Una familia que esté viviendo en la mentira no le da la gloria a Dios. Los atajos para dejar la mentira no existen. Existe solo una forma: hablad verdad. Yo le daba ese consejo a un hermano. Hermano, ¿usted quiere dejar la mentira? Sí, hermano, hable verdad. Si en usted está el poder de Dios, hable verdad. Si usted ha pasado de muerte a vida, hable verdad. Esa es la fórmula de Dios. Si hay otras, qué bueno. Pero si nosotros queremos dejar la mentira, ¿es sencillo? No es fácil, porque al igual que otros pecados, nuestro viejo hombre queda viciado, pero es la fórmula de Dios: hable verdad. Diga la verdad. No importa si por decir la verdad se cae el castillo de naipes que tenía construido, porque ese es el temor de muchas personas. No quieren decir la verdad porque se derrumba toda la mentira sobre la cual está fundamentada su vida. Hablen verdad. Los apóstoles murieron por la verdad. Cristo murió por la verdad. Pero hay cristianos que prefieren morir diciendo mentiras. Prefieren morir, irse a la muerte con una vida de mentiras. Hay personas que prefieren eso. Hay personas que viven una vida de mentira y mueren. Y ahí es donde se descubre todo. Llegan las 3 y 4 mujeres que tenía, los 5 y 6 hijos. Se descubre que tenía un montón de deudas, que no era que tenía dinero, sino un montón de deudas. Nosotros estuvimos viendo un programa de New York Post Investigation. No sé si así se pronuncia en inglés, me perdonan los bilingües, pero lo que estaba mostrando era eso. De un hombre que lo veían, ropa la mejor, limusinas para ir, un penthouse, una oficina con vista a toda la ciudad. Pero era una mentira, estaba más endeudado. Lo único que tenía era un seguro de vida, que por ese fue que lo mataron, $5 millones. Lo mató su mujer en el año 1986. Y en el 2012 se dieron cuenta que había sido la mujer y la metieron presa. Ya. Pero todo había sido fundamentado sobre una mentira. Un cristiano, un hijo de Dios, regenerado por el poder de Dios, ahora no vive en la mentira, ahora vive para la gloria de Dios. Y puede que en algún momento mintamos, pero cuando mentimos nos arrepentimos de corazón y buscamos la restauración con Dios y con nuestros hermanos, porque el pecado destruye no solamente la relación con Dios, sino con nuestros hermanos. Isaías 59, 1 y 2, que lo sabemos de memoria, dice: no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, sino que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios para no oír. Hermanos, la mentira rompe nuestra relación con Dios, rompe nuestra relación con nuestros hermanos. Por eso no podemos vivir en la práctica de la mentira. Amigo o amiga que nos visitan,
Yo le pregunto esta mañana, ¿usted o los que están viéndonos cree que usted voy a hacer la pregunta diferente para que me entiendan? Puede que usted hoy se sienta vivo. Puede que usted se sienta saludable, más saludable que algunos hermanos que les tocó quedarse en casa por la enfermedad. Puede que usted se sienta bien, mejor que otras personas. La pregunta es, ¿usted tiene vida en Cristo? ¿Usted ha nacido de nuevo? Porque no importa lo saludable que esté, si usted muere sin Cristo, usted se condenará por toda la eternidad. Alguien que ha nacido de nuevo, ahora tiene la vida de Cristo en él. Para nosotros como hijos de Dios, pidámosle a Dios, roguémosle a Dios que nos ayude a desechar la mentira, a hablar la verdad, porque hemos sido perdonados, salvados, adoptados, elegidos y añadidos a su iglesia por pura gracia, hermanos. Por pura gracia. No sigamos en el pecado. No sigamos, hermanos. Si en verdad hemos nacido de nuevo, andemos como hijos de luz. Andemos como hijos de Dios. No le hagamos daño al cuerpo de Cristo. Una mentira le hace daño al cuerpo de Cristo. Vivir en la mentira le hace daño a la iglesia del Señor y no le damos la gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo, hermanos.